Hay historias que la verdad parecen imposibles, relatos de ausencias tan largas que se convierten en olvido. Pero a veces, solo a veces, la vida encuentra un camino de vuelta. Un camino lento, silencioso y, absolutamente extraordinario. Hay una idea muy potente que dice que la esperanza no siempre ruge o vuela, que a veces simplemente avanza muy despacio, dejando una finísima huella sobre una hoja húmeda. Pues fijaos, esa idea es, yo diría, la clave para entender la alucinante historia que vamos a desgranar hoy. Porque después de más de 30 años, una especie que la ciencia había dado por extinta en la naturaleza, ha vuelto. Y no es ninguna leyenda, es un hito de la conservación. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empezamos con el regreso de lo que era básicamente un fantasma. La increíble, la improbable reaparición de un caracol arbóreo hawaiano. Es que durante décadas, este animalito único era solo un recuerdo en sus bosques nativos, una de esas historias que se cuentan sobre lo que se ha perdido para siempre. El cambio es brutal. Hemos pasado de no tener ni el más mínimo rastro suyo en el bosque, de tener una declaración oficial de extinción en libertad, a verlo hoy, ahora mismo, deslizándose por los árboles. Ha dejado de ser una historia de ausencia para convertirse en un símbolo de esperanza potentísimo. Pero claro, para entender de verdad lo importante que es su regreso, primero tenemos que entender por qué se fue. Vamos a viajar un poco al pasado para ver cómo una especie de tormenta perfecta de amenazas provocó una extinción silenciosa, casi invisible. A ver, todo empezó con un error garrafal. Se intentó hacer un control biológico de plagas agrícolas introduciendo un caracol depredador. El problema, que al nuevo depredador las plagas le dieron completamente igual y se centró en los caracoles nativos. Y claro, estos, sin defensas evolutivas contra un cazador así, pues sus poblaciones se vinieron abajo. Un colapso total. Pero la cosa no acabó ahí, ni mucho menos. Al caracol depredador se le sumaron las ratas, las hormigas invasoras, las babosas exóticas que competían por su misma comida, y si a todo ese cóctel le sumamos la deforestación, el resultado fue una guerra en demasiados frentes. Era un ataque contra el que no tenían ninguna posibilidad. Y aquí está la clave de todo. Los ecosistemas de islas, como Hawái, son en cierto modo trampas biológicas. Millones de años de evolución en total aislamiento crean especies súper especializadas, sí, pero también increíblemente vulnerables a cualquier cosa que venga de fuera. Sencillamente no estaban preparadas para el mundo exterior. Pasemos ahora a la parte oculta de esta historia, porque mientras los caracoles desaparecían del bosque, una misión de rescate silenciosa pero muy decidida ya estaba en marcha. Una especie de arca secreta para salvarlos de la aniquilación total. Y aquí es súper importante entender este término, extinto en libertad. Ojo, no significa que la especie desapareciera por completo del planeta, significa que ya no existía en su hábitat natural. Su supervivencia dependía al 100% del cuidado humano, en cautividad, y esa pequeña pero crucial distinción fue su única esperanza. Criarlos en un laboratorio fue, una auténtica odisea. Tienen unos ritmos de reproducción lentísimos, son súper sensibles a la humedad, a la temperatura, a todo, y encima necesitan una dieta de microorganismos súper específicos que, claro, también había que cultivar. Esto no era criar animales sin más, era mantener ecosistemas en miniatura, un desafío enorme. Y con todo esto, llegamos al larguísimo camino de vuelta a casa. Porque, criarlos fue solo la mitad de la batalla, que ya es decir, devolverlos a un mundo que básicamente los había rechazado era un reto científico de altísimo riesgo. Es que este esfuerzo ha llevado décadas. Fijaos, todo empezó con el rescate de los últimos supervivientes allá por los años 90. Luego, en los 2000, vino toda la fase de cría en cautividad. Después, en la década de 2010, la restauración del hábitat. Y finalmente, hoy, la reintroducción. Es un trabajo de generaciones, literalmente. Y claro, no fue tan fácil como abrir una jaula y desearle suerte, ni de broma. Hubo que preparar el bosque para su regreso. Se crearon refugios ecológicos, vallados, se limpió la zona de depredadores, se restauró la vegetación nativa para que tuvieran que comer, y solo entonces se liberaron pequeños grupos de caracoles, todos marcados para poder seguirlos. Porque el verdadero éxito, para los científicos, no se mide solo en si sobreviven o no. El verdadero éxito es verlos alimentarse, moverse y, sobre todo, reproducirse por sí mismos. Es ver cómo la especie vuelve a comportarse como lo que es, un animal salvaje y libre. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto esfuerzo por un caracol tan pequeño. ¿Cuál es el enorme significado que se esconde detrás de esta criatura diminuta? Pues mirad esta comparación, porque aquí está la respuesta. No es solo una especie más, es un ingeniero ecológico.
No es una simple curiosidad biológica, es un legado cultural. Y no es solo un proyecto científico, es una lección de esperanza y de paciencia para todo el mundo. Se les llama ingenieros discretos del bosque, y la verdad es que el nombre les viene al pelo. Reciclan nutrientes, regulan el crecimiento de hongos en los árboles, sirven de alimento para otras especies nativas y actúan como termómetros de la salud del ecosistema. Su trabajo es casi invisible, pero es fundamental. Y aún hay más, y esto es muy importante. En la cultura hawaiana, los kahuli son la voz del bosque. Su desaparición no fue solo una pérdida ecológica, fue también una pérdida cultural y espiritual. Por eso, su regreso es una restauración en todos los sentidos para las comunidades locales. Toda esta escala de tiempo lo deja clarísimo. Estamos hablando de un esfuerzo que abarca casi medio siglo. La conservación no es una carrera de velocidad, ¿qué va? Es un maratón que exige una paciencia y un compromiso absolutamente extraordinarios. Al final, la gran conclusión es esta. Esta historia demuestra que la extinción no siempre tiene la última palabra, que con ciencia, con dedicación y con mucho tiempo es posible reparar parte del daño que hemos hecho. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la ciencia, la paciencia y la esperanza han conseguido traer de vuelta a una criatura tan pequeña y tan frágil, la verdadera cuestión es, ¿por dónde empezamos ahora?